Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Cuando alguien nos llama por teléfono tenemos 3 opciones. Número 1, podemos contestar la llamada. Número 2, podemos cortar esa llamada. Existe la opción donde pues está la llamada allí entrante, ya sea por algún sonido o visualmente. Entonces uno da la opción de apachar un botón y pues ahí esa llamada se corta. O la tercera opción es ignorar la llamada. Pensemos en ambos lados. Pensemos cómo se siente usted cuando usted está llamando y alguien le corta la llamada o alguien ignora su llamada. ¿No es cierto que eso le genera algún tipo de molestia, de enojo? Sin duda alguna. Y qué bueno es encontrar que cuando uno lo llamen, lo más agradable es que respondan en el instante, ¿cierto? Bueno, eso es en cuanto a la percepción de aquel que está llamando. Pero también está el otro lado, que ya le mencioné, el que recibe la llamada, pues la buena costumbre de contestar rápidamente, eficientemente, o la mala costumbre de cortar la llamada o ignorar. Ahora bien, esto tiene mucho que ver con esa comunicación que entre personas tenemos. Pero hay una llamada que también solemos tomar estas actitudes, y es cuando Dios nos está llamando. Dios no nos llama por teléfono, Dios nos llama directamente. Y al igual que en la comunicación entre seres humanos, solemos hacer estas 3 cosas. Hay muchos que cuando Dios los está llamando, cortamos ese llamado. Estamos así como apáticos y no quiero ese llamado. Otros ignoran esa llamada. Como decimos, nos hacemos los desentendidos. Y hay quienes responden a ese llamado. ¿Cómo se sentirá Dios cuando alguien le corta ese llamado o ignora su llamado? ¿Y cómo se siente Dios cuando alguien responde a ese llamado? Entonces, vemos que esta dinámica entre la comunicación entre seres humanos también la desarrollamos con Dios. Hoy, en este tiempo devocional, vamos a atender las características que tiene el llamado de Dios. No se lo pierda, porque estoy seguro que Dios a usted lo ha estado llamando en estos días. Comenzamos. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457, su comunicación con Tiempo Devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Hoy en este devocional vamos a ver algunas características del llamado de Dios.
Hermanos amados, todos debemos de estar conscientes que el llamado de Dios es constante, es diario. No vaya a creer usted que el llamado de Dios solo se dio en aquel día en que usted escuchó la invitación a unirse al Evangelio de Cristo, aceptar a Cristo, y usted dijo, yo lo hago, ya cumplí mi llamado. O no vaya a creer usted que el llamado es cuando su pastor o algún líder le dijo, mira, necesito que te involucres en esto, y usted dijo, está bien. Y ahí usted dice, yo ya estoy cumpliendo mi llamado. No, hombre, hay muchos llamados que Dios nos está haciendo en este tiempo y sigue haciéndolo. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Solo para darles un ejemplo. Romanos 8:28 dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Aquí hay un llamado, y este es diario. El llamado que Dios nos hace es estar en su propósito. Ok, vamos a otra escritura. 2 Tesalonicenses 2:14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el llamado es a formar parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No voy a detallarles cuál es el llamado al propósito, no voy a detallarles cuál es el llamado, en qué consiste el llamado a ser parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo quiero inquietarle y que quite usted de su mente de que usted ya está cumpliendo el llamado de Dios. Probablemente en un aspecto, en un área sí, pero hay muchas áreas las cuales Dios nos está llamando. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El llamado aquí es seguir los pasos del Señor. Yo no dudo que usted ha decidido seguir a Cristo, pero una cosa es seguir a Cristo y otra cosa es seguirle los pasos a Cristo. ¿Ha visto usted aquellos desfiles donde todos van bien coordinados en una sola línea y en un solo movimiento? Es porque están siguiendo los pasos. Pero ha visto desfiles donde uno va por un lado, otro va por otro lado, no hay coordinación. Bueno, solo para ilustrarle, vamos a otro llamado que el Señor nos hace. Por ejemplo, dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí está el llamado a la comunión. Fíjese, solo con esto que le voy a preguntar, aquí hay un gran desafío específicamente en este llamado. ¿Cómo está hoy su comunión con el Señor? Si usted dice, yo estoy bien, está cumpliendo su llamado. Ok, sigamos con un par más, solo para irle mostrando lo que la Biblia dice acerca del llamado de Dios. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Aquí el contexto nos está hablando del llamado a estar unidos, a estar en el cuerpo, en unidad. Mire qué interesante. Primera de Pedro 1:15 y 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Aquí hay un llamado ¿a qué, hermano? A la santidad. Y déjeme ilustrarle en esta misma epístola, en el capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.
Aquí aparentemente el llamado es a heredar la bendición, pero no, aquí es como yo ya soy bendecido, mi llamado es no devolver mal por mal ni insulto por insulto. ¿Estamos cumpliendo ese llamado? Ok. Y así hay muchísimos más pasajes, hermanos amados, que nos ilustran claramente el llamado que constantemente estamos teniendo de parte de Dios. De tal manera que no podemos ignorar esa realidad que el cristiano tiene todos los días. Todas las veces Dios nos está llamando. Dios nos sigue llamando. Dios nos ha llamado, nos está llamando y nos seguirá llamando. Así que por esa razón, hoy quisiera compartir con ustedes algunas características de el llamado que Dios tiene. La Biblia nos habla de cómo es el llamado de Dios. Así que quiero llevarles a que veamos juntos la vida de un hombre que fue llamado de parte de Dios y vamos a encontrar esas características. Vamos a hablar de tal vez unas 3 o 4 características, pero espero usted tome nota, vaya apuntando, pero sobre todo vaya aprendiendo. Comenzamos a leer en Éxodo capítulo número 3, versículos 1 en adelante. Dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Ahí está el llamado. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Este texto nos habla del llamado que Dios tenía a Moisés. Todos sabemos la historia. El llamado era la comisión de ir a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios tenía grandes planes para la vida de Moisés. Él quizás estaba pensando que su destino era estar allí en Madián, pero Dios, Moisés, era un personaje que tenía un propósito. Así que este momento en la vida de Moisés será clave y marcará un antes y un después, porque este es el llamamiento de Moisés. Y aquí vamos a conocer 4 características que el llamado de Dios tiene para nosotros también. Así que aprendamos. En primer lugar, dice los primeros 2 versículos que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro. Jetro era su suegro. Era un sacerdote de Madián. Madián era el lugar donde en ese momento Moisés vivía. Así que Moisés dedicaba al oficio de ser pastor, llevando las ovejas a través del desierto. Ahí empieza nuestra historia. Ahora, quiero llamar su atención porque vemos ahí que Moisés ya no es un príncipe. Moisés ya no es un personaje de renombre. Moisés ni siquiera vive en Egipto. Esta escena no se está dando en Egipto. Se está dando en un lugar llamado Madián. La pregunta es, ¿qué hace allí Moisés? El llamamiento de Moisés tiene mucho que ver con su pasado y con su presente. Antes de que Moisés llegara a Madián,
Moisés era un príncipe. No príncipe israelita, sino era un príncipe egipcio, hijo adoptivo de la hija del faraón. Por eso decimos, era un príncipe. Usted conoce la historia. El faraón mandó a matar a todos los niños, pero Dios tenía un propósito para Moisés. Desde muy niño lo preservó y provocó que este muchacho, este bebé, fuera a parar al regazo de la hija del faraón. Fue de esa manera que Moisés preserva su vida por la mano de Dios. De allí en adelante a Moisés le espera una vida de príncipe, hasta que poco a poco, pasando el tiempo, resulta ser que Moisés empieza a incomodarse, porque de una u otra manera él sabe y conoce un poco de su historia, y él entiende de que él no es un egipcio, él es un israelita favorecido por la hija del faraón. Luego ve cómo los egipcios tratan mal a sus hermanos, los israelitas. Así que en una oportunidad, estoy parafraseando todo lo que dice Éxodo 1 y 2, porque estamos en Éxodo 3. En una oportunidad, Moisés ve cómo un egipcio maltrataba a un israelita, y él entonces se mete a defenderlo. En esa defensa, Moisés tenía un carácter muy volado, un carácter muy impulsivo, y resulta ser que Moisés termina matando al egipcio. Mire, una cosa es defender a alguien y otra cosa es matar a alguien. El punto es que Moisés esconde el cuerpo del egipcio porque no quiere que se entere el círculo de los egipcios que él ha cometido un asesinato. Y eso provoca en Moisés que él huya de Egipto. Sale de Egipto huyendo y se va tras el desierto y va a parar a un lugar que se llama Madián. Y aquí empieza nuestra historia. Ahora, ¿por qué el relato histórico de Moisés en este contexto que le hablo de cuáles son las características del llamado de Dios? Ponga atención porque le voy a mencionar la primera característica. El llamamiento de Moisés en estos dos primeros versículos nos está mostrando que para Dios no importa su pasado, no importa su fracaso, no importa sus errores. Dios está dispuesto a confiar en usted. Como confió en Moisés, un hombre que había asesinado a alguien. Legalmente Moisés tenía antecedentes. Y usted sabe muy bien qué pasa en el mundo secular cuando alguien tiene antecedentes. No le confieren confianza. Vaya usted a buscar un trabajo, una oportunidad con antecedentes. Nadie se los va a dar. Pero Dios no es así cuando Él llama. Dios sabía lo que había pasado en ese momento donde Moisés, enfurecido, emprende y levanta su mano en contra de aquel egipcio. Dios sabía. Dios sabía que Moisés prefiere huir en vez de enfrentar las consecuencias de su error. Y a pesar de eso, Dios lo llama. Hermano amado, eso es maravilloso, porque Dios no está buscando en usted y en mí perfección. Ahora, no me malinterprete, porque en algún momento usted puede decir, bueno, entonces, como yo no soy perfecto, puedo involucrarme y también puedo seguir cometiendo mis asuntos que no agradan a Dios. Momento, no estoy hablando de eso.
estoy hablando de que Dios puede restaurar tu vida y puede, a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestro pasado oscuro, Dios no lo toma en cuenta, porque Dios ve tu potencial, no tu error. Voy a repetir esto. En el llamado de Dios, Dios ve tu potencial y no tus errores, no tu pasado. Así que Dios está dispuesto a confiar en cada uno de nosotros. Hermano amado, ese relato para mí es muy, pero muy, me anima mucho, porque veo yo en mi vida y yo tengo que ser realista. Tengo muchos errores. Tengo mucho por qué cambiar. Tengo muchas cosas que me hacen, un pasado que me hace a mí en algún momento avergonzarme. Y solo pensar que Dios me llamó, tuvo esa confianza, tuvo esa voluntad de decir, a pesar de lo que es tu vida, te voy a llamar y primero te voy a transformar para que después seas un vaso útil y cumplas mi llamado. Eso a mí, por lo menos a mí, me pega, mi amado hermano. Moisés en el mundo secular pudo haber sido catalogado como un asesino, como alguien que no tiene oportunidad. Y ahora quiero que vea el contexto. El oficio de ser pastor en el contexto de Medio Oriente era un oficio, que no era catalogado como un gran oficio. Hoy en día nosotros conocemos oficios, y no voy a hacer mención para no herir susceptibilidades, porque todos los oficios son dignos delante de Dios y delante de los hombres, todos. Pero lastimosamente el clasicismo social ha catalogado que hay oficios que tienen mayor categoría que otro. Y eso desde los tiempos remotos, en los tiempos de Moisés. Aquel, por ejemplo, que se dedicaba a pastorear ovejas, sí era un oficio, pero no era un oficio digno. Así que socialmente Moisés no estaba en un lugar óptimo para ser tomado en cuenta. Cuando su pasado, él era un príncipe, ahí sí, era un hombre de influencia. Pero en el contexto de ser un pastor de ovejas en un lugar lejos, más cerca del desierto que de la ciudad, Madián, pues no era trascendente. Y esa es otra característica, que Dios no solo no nos toma en cuenta nuestros errores, no solo no nos toma en cuenta nuestro pasado, sino también Dios en su llamamiento nos muestra que no importa cuál es nuestro entorno social. Podemos socialmente ser descartados por las personas, pero para Dios, no, mis amados hermanos. Así que mire qué glorioso, qué cosa tan extraordinaria. Igualmente nosotros, amados hermanos, pudimos haber fracasado en muchas cosas. Quizás pudimos haber fracasado en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en los estudios, aún en el ministerio. Pero Dios aún sigue creyendo en nosotros. Él aún tiene fe en que podemos ser útiles para su gloria. Porque la primera característica del llamamiento de Dios es que Dios no le importa de dónde vienes, no le importa tus errores. Dios está dispuesto a usarte tal cual como nosotros podamos encontrarnos. Amén. Así que apunte esa verdad en su corazón. Dios me llama
porque a Él no le importa de dónde vengo o qué es lo que haya dejado de hacer o qué es lo que esté haciendo. Claro está, si es algo que avergüenza, va a venir un proceso de restauración, va a venir un proceso de restitución, pero eso no es un obstáculo para Dios en su llamamiento. Muy bien, vamos ahora a leer una vez más Éxodo 3, versículo ahora 2 y 3. Dice la Escritura: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Bien, ya vimos que en el llamamiento que Dios hace no le importa nuestro pasado. Pero aquí hay una segunda característica. Dios nos llama para hacer grandes cosas, pero comienza con pequeñas curiosidades, pequeñas inquietudes. Escuche esto. Dios nos llama a hacer grandes cosas, y eso lo vamos a ir descubriendo en el proceso de nuestro llamamiento. Pero acá en la historia que nos está relatando Moisés de su llamamiento, todo empieza con un despertar a la curiosidad. ¿Y cuál es el tema? Moisés se acerca a la zarza solo por curiosidad. Él quería ver por qué causa la zarza no se consumía. Tal vez esa palabra zarza para nosotros, en nuestro contexto, pues no la asociamos. Pero piense usted en un chiribisco, creo que eso sí, en esa planta seca, que no tiene flor ni hojas, si no es puro palo seco, eso es una zarza. Y que por ser con esas características, el fuego la consume ya, rápido, pero en este caso la zarza no se consumía. Y cuando se acercó, ahí ocurre el llamado. Entonces vemos cómo la curiosidad, vemos cómo las inquietudes son parte del llamado de Dios. ¿No será que en este tiempo Dios está poniendo en tu corazón un sentir dentro de ti? Hay algo que Dios está poniendo como una inquietud, como una curiosidad, pero allí, en medio de eso que está sucediendo en tu vida, prepárate porque vas a escuchar la voz de Dios y te va a decir: hijo, hija, yo tengo este plan para tu vida. He tenido la oportunidad, mi amado hermano, de tener estudios teológicos en dos centros, en dos lugares. Y curiosamente, en parte de las actividades que hacen en los centros teológicos, pues hay días donde hay cultos, reuniones donde todos los estudiantes vamos a un momento de adoración, pero dentro de ese programa ponen testimonios. Y yo tengo bien claro el hecho de cómo muchos hermanos que ahora son pastores a las naciones aquí en Guatemala, hermanos que tienen ministerios, cómo esto que les estoy hablando, todo empezó con un sentir, todo empezó con una curiosidad. Y si usted me lo permite, quiero abrirle mi corazón y comentarle el llamamiento que Dios me hizo a los medios de comunicación cristiana. Su servidor
ha sido cristiano de cuna. Pero en cuanto a la profesión que actualmente tenemos, pues estando en un lugar cristiano, en un medio cristiano, me empecé a sentir incómodo en ese lugar. Y no me malinterpreten, no estaba ocurriendo nada malo en ese lugar ni en mi vida. Incómodo profesionalmente. Quería superarme. Quería aprender más y en ese lugar no me daban la oportunidad. Ahí empieza todo. Así que un día un hombre de Dios me invita a un café y en el camino me dice, mire, disculpe, antes de ir al café voy a ir a traer a mi hijo, él está en un estudio. Así que me lleva a un estudio secular. Y allí yo conozco el mundo de la producción, el mundo de la publicidad. Y como se dice la frase, fue amor a primera vista. Yo vi todo eso, me gustó. Y algo hizo Dios, hermano. Algo hizo Dios, que el dueño de esa productora vio algo en mí y me dijo, ¿y tú sabes trabajar, a grabar o qué sé yo? Y mi respuesta fue sí. Y me dio su tarjeta y me dijo, vente, platiquemos. Así que yo al siguiente día concerté una cita, platicamos y al tercer día ya estaba contratado. Eso fue algo de Dios. Pero déjeme explicarle cómo empezó. Yo me empecé a sentir incómodo en el lugar donde estaba. Porque decía, yo aquí ya no puedo seguir avanzando técnicamente. Y empecé a incomodarme. Y mire, ese sentir, esa inquietud me llevó a otro y a otro. Estando allí, empecé a aprender y me empecé a rodear de personas con unas capacidades, unas habilidades y un conocimiento en el tema de producción, en el tema de locución, producción musical, edición de video, edición de audio, dirección de canto. Y hermano amado, eso inundó mi vida, me impulsó a ir a la universidad y fue un viaje de casi 15 años. Dios me bendijo con mucho conocimiento, mucha experiencia y también me bendijo económicamente. Hasta que un día, escuche bien, y por respeto no voy a detallar, pero recuerdo bien que entró unos personeros de una agencia de publicidad muy exitosa en Guatemala. Estaba por celebrarse el Mundial de Brasil, recuerdo yo. Y me dijeron, mira, te tengo este video. Y me enseñaron el video. Y lo que tienes que hacer es musicalizar una gota de sudor. El punto es que el video tenía un contenido vicioso. Usted se imaginará. Hice el trabajo. Porque claro, para eso estábamos haciendo, me estaban pagando. El trabajo quedó muy bonito. Pero créame que cuando yo empecé a trabajar ese proyecto, me sentí incómodo. Yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y vuelve otra vez Dios a despertar dentro de mí la curiosidad, la inquietud, como lo hizo con Moisés. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Dios me estaba llamando a un cambio. Como Dios estaba llamando a Moisés, al ver Moisés que esa zarza no se apagaba y entonces no se quedó con esa inquietud. Yo empecé, regresando a mi testimonio, terminé el trabajo y ya a partir de ese momento mi trabajo y mi ánimo no fue el mismo. Sabía, bueno, en ese momento no sabía, pero
Allí ya Dios estaba preparándome para un cambio, para ir a los medios de comunicación cristiana. Llegó ese día, me ofrecieron triplicar mi sueldo, ya había tomado la decisión y bueno, han pasado ya muchísimos años y los lugares donde me han abierto las puertas ha sido una gran oportunidad y bendición poder a través de la creatividad y a través ahora directamente de esto que hacemos acá en Radio Vea, poder edificar vidas. Pero ¿cómo empezó eso? Quiero que usted lo entienda. Inquietud, curiosidad. Esa es una de las características que Dios tiene en el llamamiento que hace a las personas. Entonces, quiero decirle que de una u otra manera, Dios sigue llamando. Y una de las cosas que Él va a usar son las inquietudes y las curiosidades. Entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué inquietud en este tiempo Dios ha estado poniendo en su corazón? ¿Qué inquietud, qué curiosidad Dios ha estado despertando dentro de usted? Yo le tengo que decir, si Dios está en esa inquietud, prepárese. Hay un llamado que Dios pronto le va a confirmar. Amén. Así que no lo olvide, mi amado hermano. Otra de las características en el llamamiento que Dios hace es que Él comienza por cosas pequeñas, por un sentir, por una inquietud, por una curiosidad. Ok, vamos al tercer punto, a la tercera característica. Este está en el versículo siguiente, versos 3 y 4. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Yo quiero que observe en esto que acabamos de leer algo muy, pero muy importante. Y es que por primera vez Moisés escucha la voz de Dios. Note que hay una voz el cual le habla a Moisés. Eso es glorioso, mi amado hermano. Y como hay una voz que está allí, que se escucha, Moisés responde: Moisés, Moisés, dice el verso 4, y respondiendo: heme aquí. Y ojo con esta tercera característica. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo lo llamó? Observe el verso 4, por favor. ¿Qué dijo Dios al llamar a Moisés? Dios le dijo: ¡hey, tú! Le dijo: ¡shh!, como solemos hacer nosotros aquí en Guatemala. No, mis amados hermanos. Vemos que Dios utiliza el nombre de Moisés. Y aquí hay algo bien significativo en el llamamiento que Dios tiene para sus hijos. En el caso de Moisés, nos enseña que Dios no solo conocía el propósito, el potencial de Moisés, sino conocía su nombre. Mire qué cosa tan extraordinaria lo que estamos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque quizás nuestro nombre no está en la mente de muchas personas. Porque quizás esas personas no nos ven útiles para nuestro oficio. Quizás ya no tenemos la capacidad económica que teníamos. Y por eso en la mente de esas personas ya no somos útiles y ya no nos toman en cuenta. Y nuestro nombre no es una opción para ellos. Pero aquí vemos que así como Moisés, usted está en la mente de Dios y Él
tiene bien presente su nombre en la lista de obreros del reino de Dios y por eso es que el Señor lo está llamando. Posiblemente algunos de nosotros no tenemos un nombre que sea agradable a la sociedad, a nosotros mismos. ¿Cuántas personas yo he escuchado que no les gusta su nombre, pero ese nombre en los labios, en la boca de Dios, se convierte en algo glorioso, no por el nombre, sino por lo que Dios está llamando a ser a esa persona con ese nombre? Así que nuestro nombre pudiera estar manchado por nuestros malos caminos. Quizás nuestro nombre en un lugar de un apellido lleva a la par un adjetivo desagradable. ¿Cuántas veces no han dicho, ahí viene fulanito, el borracho, el irresponsable, el haragán, el amargado? Pero a pesar de todo eso, mi amado hermano, en la mente de Dios, Dios no está viendo si eras borracho, irresponsable, haragán, amargado. Dios lo que está viendo es que eres útil y Él te va a llamar y te va a encargar una misión o comisión. Dice amén en el nombre de Jesús. Escuche lo que la palabra dice en San Juan capítulo número 1, verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire, Simón, ese nombre significa el que ha escuchado. Pero luego Dios, Jesucristo, le cambia a Simón por Cefas, que significa roca. ¿Por qué el Señor hace esa operación de cambiar nombre en algunos personajes? Por el propósito que Él iba a obrar en esas personas. Así que mientras las personas no toman en cuenta tu nombre, Dios sí toma en cuenta cada uno de nuestros nombres. Y es por eso que Él nos está inquietando, porque pronto el llamado de Dios estará sobre nosotros. Amén. Bueno, vamos con este último punto que quisiera ya para ir cerrando este devocional. Éxodo capítulo número 3, verso 9 al 12. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Quiero que usted vea que Moisés, cuando recibe la comisión, la confirmación de su llamamiento, que está en el verso 10, te voy a enviar ante el faraón y vas a sacar de Egipto a mi pueblo. La razón está en el verso 11, del 9 al 12, donde los hijos de Israel estaban clamando al Señor que los librara. Y es que la razón es que los egipcios cada vez los oprimían más. Entonces, verso 10, ahí nos está hablando de la misión y del llamamiento de Moisés. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Está en el verso 11. Moisés preguntó, ¿quién soy yo para que vaya y hable al faraón? Significa, y quiero que se dé cuenta, que el mismo Moisés
en medio de su llamamiento, está dudando de su propia capacidad. Claro está, hay una historia detrás, como lo hemos visto. Su autoestima está dañada y él no se sentía capaz, ni mucho menos digno de aceptar este llamado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante las dudas, ante la falta de capacidad, ante esa autoestima dañada de Moisés? El Señor le dijo: yo estaré contigo. ¿Qué significa eso, mi amado hermano, en el llamado que Dios hace a una persona? Este llamamiento de Moisés nos enseña que lo importante no es quién somos. Lo importante no es qué podemos hacer. Lo importante es quién va con nosotros. Significa, hermano, que Moisés no iría en su capacidad, no iría en su fuerza, no lo enviaban a la batalla a él solo. Dios iría con él. Lo único que tenía que hacer Moisés es ser obediente. Amado hermano, cuando uno se ve al espejo sin Dios, por supuesto, uno lo que va a apreciar es una serie de incapacidades, una serie de limitaciones. Pero cuando entendemos que el que va delante, el que va detrás, el que va alrededor, el que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, que es Dios, podremos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados hermanos, quizás tenemos el deseo en nuestro corazón de responder al llamado al Señor, pero hemos estado haciéndonos esta misma pregunta: ¿quién soy yo? Y entonces, al lanzar esa pregunta, Satanás se encarga de recordarnos lo que somos. Y empezamos entonces a ver las características de Moisés. Satanás lo que nos va a recordar son nuestros fracasos, son nuestros errores, y eso va a poner en tela de duda nuestra capacidad. Satanás nos va a recordar nuestro nombre, pero el nombre fuera del poder de Dios, lo que las personas piensan de nosotros, lo que nuestra misma familia pudiera pensar en contra nuestra, porque el enemigo se opone al plan de Dios y él nos quiere hacer creer que no somos dignos del llamado de Dios. Pero hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no te he llamado por lo que tú eres, no te he llamado porque seas digno, te he llamado por lo que yo puedo hacer en tu vida, no por lo que puedes hacer por mí, sino por lo que yo puedo hacer por medio de ti. Amén. Padre amado, en esta hora te agradezco por la oportunidad que me has dado de compartir estas características importantes en cuanto a cumplir el llamado que tú tienes. Yo estoy seguro que dentro de lo que nos están escuchando hay gente que entiende que hay un llamado, pero piensa más en sus errores, en sus fracasos. Pero hoy venimos a tomar la decisión de que dentro del llamado que tú nos haces, a ti no te importa ni nuestra edad, ni nuestros errores, ni nuestros fracasos, sino estamos plenamente convencidos que solo tú confías en nosotros. Pero también es por ello que has estado despertando curiosidad, has estado inquietando nuestros corazones en un asunto, porque ese es parte del llamado que tú nos estás confirmando. Aún a pesar de que estemos rodeados de pensamientos negativos, de personas que nos señalan, que nos juzgan, que nos dicen que nuestras capacidades no son las suficientes para el cumplimiento.
pero si hay algo que hemos visto hoy, que nuestro nombre en tus labios tiene una razón, tiene un propósito, y es por eso que podemos cumplir nuestro llamamiento, porque nuestro nombre está en tus labios y en tu mente. Y principalmente seremos efectivos en nuestro llamamiento porque tú vas con nosotros. Que esta enseñanza confirme en el corazón de mis hermanos, de tus hijos, cumplir el llamamiento santo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios pone en su corazón apoyarnos económicamente, le compartimos el número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Bea. El número es 3-134-04-756-7. Número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Bea. 3-134-04-756-7. Muchas gracias por ser parte de la proclamación del Evangelio con su ofrenda. Somos Radio Bea. Voz Evangélica de América, Radio Bea.